Pues bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a sentarnos un momento. Quiero iniciar esta reflexión con ustedes, teniendo como consideración un poquito la vida hablaré un poquito sobre la vida de Santa Catalina de Siena. Decía, ella es una de las consideradas, de las santas más importantes de Europa, es considerada la patrona de Europa, ¿sí? Es una doctora de la Iglesia, por la sabiduría, por la inteligencia que Dios le concedió a esta mujer. Ella no fue religiosa, no fue monjita, fue laica, como hoy tenemos la Tercera Orden de San Francisco, nada más que a ella se le concedió la oportunidad de vestir el hábito y de ser célibe y de ser soltera. No eran aceptables en el grupo de las terciarias dominicas mujeres que no fueran viudas. Entonces, por alguna razón que obviamente era divina, Dios permitió que Santa Catalina fuera admitida a este grupo de consagradas y empezó a vivir en su casa, siendo una mujer apartada de las cosas del mundo en su casa. Tuvo también, como lo será Santa Rita, aquí en Perú. Ella también deseó tener una celda ahí en su casa, formó su propio cuartito, su propio lugar donde ella quería estar, y al final de cuentas, por razones de los mensajes de Dios y las revelaciones y los sueños, pues Dios le informó a Santa Catalina que no la quería de terciaria monástica, de monja. No la quería en una vida monástica, la quería en una vida activa. Y entonces narran una historia muy bonita, cómo Santa Catalina va a llegar a entregarse a las cosas de Dios en el cuidado de los pobres y los enfermos. Cuenta la historia que un día iba Santa Catalina, ahí muy propia ella, con los que conocen los hábitos de Santo Domingo saben que por lo menos el de las monjitas era blanco, el de los ahorita es blanco, alguna vez se ponen como un cremita, algo así, pero generalmente es blanco, con una cofia negra y bueno, muy bonito. Una capa negra, se ven muy majestuosas. Si los que son de México, acuerden de Sor Juana Inés de la Cruz, pues más o menos. Así andaban todas llenas de su hábito muy bonito. Entonces iba caminando Santa Catalina de Siena y se encontró con un leproso al estilo San Francisco de Asís. Y entonces le dio tanta repugnancia ese leproso porque sintió ella que iba a ensuciar, o sea, toda su pulcridad de su hábito. Entonces ella quiso alejarse, pero sintió en el alma, en el corazón, que dijo nuestro Señor: no te puedes ir sin hacer una caridad con este enfermo. Y pues bueno, la historia cuenta que Santa Catalina para poderse mover, tuvo que agacharse, besar al leproso en las heridas de la lepra. Y ya se pudo ir. A partir de ahí el Señor le mostró a Catalina que su misión importante, una de sus misiones, era trabajar con los enfermos. Trabajar por salvaguardar la dignidad de los enfermos. Hoy en día pudiéramos decir también nosotros que todas aquellas enfermeras, aquellos doctores, aquellos personal médico que están trabajando con nuestros enfermos, que se enfrentan a situaciones bien complicadas, que nosotros no nos damos cuenta, pero que se tienen que encargar de limpiar, de curar, de bañar, de purificar, pues totalmente de asear al enfermo. Y muchos enfermos ni se dan cuenta porque están en coma, porque están en estado de gravedad. Sin embargo, todas estas personas hacen ese trabajo que nosotros no realizamos, que nosotros no nos demos cuenta. Lo hacen unos ciertamente porque es su trabajo, ¿verdad? Pero otras personas lo hacen por amor a los enfermos. Se exponen a todas esas cosas por amor a los enfermos. Entonces, pedimos a Dios que en estos días de pandemia asista con su gracia y con la intercesión de Santa Catalina de Siena a estas personas que trabajan para el bienestar de nuestros enfermos. Y de la misma manera, Santa Catalina de Siena viene a ser una mujer extraordinaria, porque decía al principio de la misa,
ella una mujer ignorante. Ella nunca aprendió a leer, no sabía escribir ni nada, pero los escritos que se conservan de Santa Catalina, ella era una mujer muy inteligente. Se dice que era una mujer muy autoritaria, mandona, como si no hubiera, ¿verdad?, mujeres mandonas, ¿verdad que no? Ustedes saben que no hay mujeres mandonas, ¿verdad que no hay? No. Todos tenemos puras agachadas, sumisas, dejadas y así, lo que usted diga, no. Tenemos algunas cuantas respondonas por ahí. Entonces, Santa Catalina era mandona. Y entonces resulta que empieza a pedirle a alguien, quiero que escribas esto, y ponía ahí a su escritor y le mandó entonces cartas a los papas del tiempo, le mandó cartas a los gobiernos, a los reyes, a los líderes sociales para cambiar la sociedad, para transformar. Y muchas de las cosas que hoy tenemos nosotros como iglesia, especialmente, no tenemos el tiempo para contar toda esa historia, pero hubo un tiempo en el que la sede del Vaticano se cambió de lugar. No era el Vaticano, no era Italia, sino se fue para Francia, en un lugar que se llama Aviñón. Allá se fue el Papa, salió corrido, salió con problemas y puso la sede en Francia. Entonces Santa Catalina, escuchando al pueblo, porque es Siena en Italia, entonces ella lo que hace es que le escribe al Santo Padre y le dice, Santo Padre, estás en donde no tienes que estar. Allá no es el lugar donde está la tumba de Pedro. Tú como sucesor de San Pedro, tienes la obligación de estar en Roma, ese es tu lugar. Entonces, gracias a Dios, por supuesto, Catalina logra que el Santo Padre regrese a Roma. Y posteriormente se dio una situación ahí media complicada y sale otra vez este Santo Padre y ponen a otro padre que era falso, a otro Santo Papa, y entonces a un Papa falso, y entonces Catalina le vuelve a escribir al otro que estaba afuera y le dice, ¿sabes qué? No seas cobarde. Fíjense, brava. Por eso les he dicho que la Catalina no era cualquier cosa. Entonces Catalina le escribe al Santo Padre y le dice, cobardes el Señor no quiere. Así es que regrésate por favor, porque aquí te necesita la verdadera iglesia de Cristo. Estamos a punto de sufrir un cisma, porque un cisma quiere decir separación de la iglesia, donde tuvieran dos papas, ¿no? No es el caso de ahorita, por supuesto, gracias a Dios. Pero entonces estaba el falso papa y el papa verdadero. Entonces logra ella convencer al Santo Padre, regresan otra vez a Roma y logra convencer a los cardenales que habían elegido de manera inapropiada a su disque papa, que desistan y que vuelvan a colocarse bajo la autoridad del verdadero papa. Entonces Catalina estaba metida en todas esas cosas. Ella también hizo que gobiernos enteros, Italia con Alemania, Francia, Suiza y Bélgica en aquellos tiempos también estaban en guerra. Y entonces Catalina fue enviada por el Santo Padre de la época para que fuera a hablar con los gobiernos estos para establecer la paz. Y dice la historia de Santa Catalina que ella era tan poderosa en su palabra que nadie se le podía resistir. Entonces imagínense. Luego después, en ese caminar, en ese encuentro, iba hacia un lugar donde Catalina escucha que en ese pueblo había un escándalo duro. Ella en la noche había tenido una mala noche y entonces Catalina dice, ¿qué es lo que está sucediendo en este pueblo? Y le van a decir, lo que pasa que aquí en este pueblo hay una niña endemoniada. Se llamaba Lorenza, por cierto, pobrecita. Entonces, esta niña está endemoniada y nadie ha podido hacer nada con ella. Y entonces estuvo ahí un par de días en ese pueblo, Santa Catalina, y por la noche tuvo una guerra enorme, porque Dios también así le permitió tener lucha frontal con el enemigo. Y entonces lo que hace Catalina es que cuando le van a decir, Catalina, ¿por qué no vas tú a rezar a ver si sale el demonio? Y ella dice, pero si lucho con él toda la noche, ¿qué me van a pedir a mí? Todavía no me desecho de él. Yo no me desecho de él, ¿cómo voy a poder liberar a alguien más? Entonces cuenta la historia que el papá le ruega ahí a la Catalina y por favor ve, y casi al estilo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por favor ven a ver a mi hija que se está muriendo, que no sé qué. Bueno, entonces Catalina va y hace una oración y logra liberar a esta muchachita. No tan rápido ni de una vez, pero después de un tiempo en oración y de lucha frontal contra el enemigo,
logra liberar a esta muchachita. Esto hace que Catalina empiece a incrementar en su fama como la libertadora de endemoniados. Llegará un día entonces en que catedrales enteras, ciudades enteras, países enteros, de pronto exageran por supuesto, pero es la historia, pero al menos pueblos enteros están infestados de demonios. Y dice que cuando Catalina iba pasando por los lugares solamente se escuchaban los gritos y los alaridos y de la gente que estaba siendo liberada. Un día un obispo mismo iba pasando Catalina iba hacia Francia, si mal no recuerdo. Y entonces en el caminar hacia Francia se encontró con una diócesis que estaba infestada de demonios, de verdad, al grado que sacerdotes estaban endemoniados, las monjas estaban endemoniadas, estaba una cosa horrible en ese lugar. Entonces sale el obispo mismo a decirle a Catalina: por lo que más quieras, libera mi diócesis del demonio. Y lo que hace Catalina es que hace una señal de la cruz, solamente, santo remedio, por el poder de Dios, por supuesto. Después le preguntarán cómo era tan fácil sacar demonios, y a ella se le debe el uso de las reliquias. Ella llevaba una reliquia de santos, no se sabe cuál, pero llevaba reliquia de santos. Entonces, obviamente, eso es lo que ahora muchos padres que se dedican al exorcismo, cuando hacen el rito, muchos llevan reliquia de santos, ¿sí? Y ella es una de las reliquias más powerful, las más poderosas que pueden tener. No tenemos tantas, gracias a Dios, imagínense, pero hay algunas cuantas por ahí reliquias de Santa Catalina de Siena que el mismo Padre Amor decía que él tenía una. Por eso es que cada que tenía un caso fortísimo de que no podía sacar el demonio, recurría a Santa Catalina de Siena y se llevaba a él la reliquia para poder liberar a los endemoniados. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda a nosotros? A saber que el Señor puede hacer grandes obras, grandes, con las personas más ignorantes que pensemos, con las personas menos importantes, con las menos sabias, las menos inteligentes, las menos capaces, las consideradas más inútiles de la sociedad. El Señor hace grandes maravillas, porque el Señor no se fija en nuestra capacidad, nuestra inteligencia. ¿En qué se fija? En nuestra fe y nuestra disposición. ¿Por qué Catalina fue poderosa incluso hasta contra el demonio? Porque ella misma se sometió a Dios. Confió todo en nuestro Señor, le ofreció todo a nuestro Señor y se dejó conducir por nuestro Señor. Entonces, es por eso que se entiende clarísimamente esta parte de la que dice nuestro Señor, ¿sí? Que la voluntad que me envió, la voluntad del Padre, es que nadie se pierda. Y todos nosotros, absolutamente todos, tenemos esa obligación. Porque si nos damos cuenta, si Catalina era una laica, o sea, persona que no era ni religiosa, ni monja, ni nada de eso, era de la mayoría de nosotros, laicos, entonces ella logró hacer grandes cosas por la iglesia. Eso mismo podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que no nada más pidamos, porque algunos dicen: por favor ora por mí, por favor reza, por favor esto, por favor otro. Sí, está bien, pero tú también puedes interceder por los demás. Tú también puedes pedir a Dios por los demás. Tú también puedes, en el nombre de Jesucristo, alcanzar la sanación para otras personas, ¿sí? Entonces, que el Señor Jesús nos ayude a nosotros, por intercesión de Santa Catalina de Siena, la gracia de poder colaborar con Dios en la salvación del mundo entero. Tenemos en nuestras manos, no eres tan incapaz, tan maleducado, por decir así, que no tengas una buena educación, o tan ignorante que no puedas lanzar una oración de: Señor, ayúdanos. Todos podemos ayudarnos unos a los otros con la oración. Que así lo permita Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.